El escritor francés Alexandre Dumas relata en su obra clásica El Conde de Montecristo la historia de Andrés y Pepino. Andrés y Pepino son dos personajes que han sido condenados, habían cometido delitos que llevaba la pena de muerte. Y parte de las festividades y las celebraciones del Carnaval de Roma era la ejecución en público de este tipo de personas que habían sido condenados como estos dos. Andrés y Pepino, resolutos ya, habían aceptado su destino, habían aceptado la pena de muerte y caminaban, crucifijo en mano, rumbo al punto donde habrían de ser ejecutados. Pero aparece un mensajero. Y el mensajero trae una noticia de último minuto. El mensajero dice: el Señor se ha bendecido y su santidad sea loada. Hay perdón de la vida para uno de los reos. El público inmediatamente se paraliza. Hay un solo grito: perdón de vida. ¿Para quién? Bueno, el perdón de vida es para Pepino. Irónicamente, uno pensaría que el público celebró. Uno pensaría que cuando hay vida, lo normal es que las personas celebremos. Pero no, Andrés no. Andrés comienza a blasfemar. Pero ¿cómo perdón para él y no para mí? Pero ¿cómo que vamos a librar a este señor y me van a dejar a mí morir solo? Es increíble, y vamos a continuar con la historia ahora, pero es increíble la condición del corazón humano a veces, que siente alivio no cuando su pena es aliviada, valga la redundancia, sino cuando otros sufren con nosotros. Que sentimos que somos santos no cuando practicamos la justicia, sino cuando señalamos a otros de pecadores. Que no somos libres cuando decimos y vivimos en libertad, sino cuando señalamos las cadenas y la cautividad de los otros. Y esto, señores, contrario a lo que uno pueda autoengañarse y creer, esto solamente evidencia una cosa: qué mal está nuestro corazón. Y qué mal lo toma también Dios. Qué mal lo toma Jesús. Continuamos con la historia. Andrés blasfemando. Andrés diciendo: ¿por qué razón no tengo yo compañero de muerte? A él no le importa si Pepino era inocente y por eso ha llegado la carta de perdón para él. A él no le interesa eso. A él le interesa, egoístamente, a él le interesa tener un compañero de desgracias. A él no le interesa que el mensajero vino y hizo justicia. A él le interesa tener a alguien que muera con él. Parece que se había arreglado, se había hablado, según lo que narra Dumas en esta historia ficticia, pero con una moraleja interesante. Se había arreglado el orden. Y en un momento Andrés pregunta: pero a mí se me había prometido que él iba a morir antes que yo. Aquí no importa la vida, aquí no importa la inocencia. Aquí lo que importa es que otra persona sufra conmigo, que otro sea el pecador, que otro pague, que otro. Creo que esto es un patrón que ha venido desde lo que leemos en Génesis, que pasó con Adán y Eva. Adán, cuando Dios le pide cuentas, culpa a Eva. Y Eva culpa a la serpiente. El hombre, la naturaleza del hombre, se ha acostumbrado por años a buscar la desgracia, a buscar el culpable siempre en la casa ajena. Siempre mirando a ver quién es el culpable, menos pararnos frente a un espejo y decir: el culpable soy yo. Y esto es lo que trae pecado. Esto es lo que trae perdón. Esto es lo que trae perdón, la confesión de los pecados. No es el acusar al vecino. Eso a mí no me suma nada en mi vida espiritual. Lo que me suma es aceptar mi culpa. El conde de Montecristo, que había invitado a dos amigos a presenciar este hecho y a ver y disfrutar del carnaval, aprovecha lo que está sucediendo ahí abajo para darle una lección a sus amigos. Y miren lo que dice: allí tienen a un hombre. El conde se refiere obviamente a Andrés, que estaba ya resignado a su muerte, que marchaba al patíbulo, que iba a morir como un cobarde, es verdad, pero después de todo iba a morir sin blasfemar y sin resistirse. ¿Y saben lo que le daba a él fuerzas? ¿Saben lo que lo consolaba? ¿Saben lo que le hacía sufrir el suplicio con resignación?
el que otro participaba de su angustia, que otro iba a morir como él, que otro iba a morir antes que él. Y dice el conde: si tú llevas 2 carneros o 2 bueyes al matadero y haces comprender a uno de ellos que su compañero no morirá, ¿sabe lo que va a hacer el carnero? El carnero balará de gozo y el buey mugirá de placer. Pero el hombre que Dios ha creado a su imagen, el hombre a quien Dios impuso por primera, por única, por ley suprema, el amor al prójimo, el hombre a quien ha dado una voz para expresar su pensamiento, ¿cuál será su primer grito al saber que su compañero se ha salvado? Una blasfemia. Es interesantísimo la lección que nos da aquí el conde de Montecristo, porque no sé si será cierto o es parte de la ficción de la novela que si pones a 2 carneros que lo van a matar y salvan a uno, si le hicieses comprender, es un ejercicio filosófico, pero si le hicieses comprender al carnero que su compañero se va a salvar, seguro que celebraría. Y el hombre que sí puede comprender, el hombre que debería comprender, que diría quizás que el papel sería, si fuera una persona buena: wow, qué bueno, no somos 2 las víctimas. A lo mejor tú eras inocente, porque ¿qué tal que su compañero era inocente e iba a pagar como culpable? Eso no importa, no importa la justicia. No, lo que importa es que yo tenga un compañero de desgracias. Lo que importa no es si él es inocente o no, lo que importa es que yo tenga una persona que pague conmigo. Y muchas veces en la vida cristiana, nuestra santidad no está definida por cómo nosotros actuamos, sino por cómo nosotros podemos señalar a los demás. Esta es la base y el fundamento de todos los criticones y todas las personas que viven juzgando a los demás, que se sienten mejor cuando tienen un compañero de desgracias, que se sienten mejor cuando tienen un compañero de pecado, o peor aún, que se sienten superiores cuando pueden señalar un error, un defecto de los demás que ellos no reconocen en sí mismos. No que no lo tengan, sino que ellos no lo reconocen en sí mismos. Como dice el conde en la ficción, un mandamiento supremo es amar al prójimo como a sí mismo. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y yo creo que ciertamente Andrés, el personaje del conde, Andrés no amaba a Pepino, porque Andrés sí era culpable y merecía la muerte. Nosotros nos enfrentamos todos los días a la misma cosa que Andrés. Hay un mensaje y ese mensaje es de perdón. Hay un mensajero y ese mensajero es de que a todo aquel que confiesa a Jesucristo sus pecados les serían perdonados y que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Y obviamente, culpables o no, somos absueltos de todas nuestras culpas una vez que reconocemos a Jesús. Pero nosotros estamos en la posición de Andrés demasiadas veces. La posición de Andrés es esa que le molesta que una persona tan pecadora como Edgar pueda recibir perdón, gracia y favor. Quiero decirte y quiero decirme aún a mí mismo que esto habla de qué condición, esto dice en cuál condición está mi corazón y que no es correcto. Como leímos en Primera de Juan, quien dice que ama a Dios pero no ama al prójimo, ese se constituye en mentiroso, porque Dios exige que amemos al prójimo. Y si quiere ver un ejemplo mayor aún todavía, lo vemos en el capítulo 25 de Mateo, donde dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso, todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo
te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitabas tu ropa y nosotros te vestimos. Cuando te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos, el rey les responderá. Les aseguro algo, que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque yo tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel y no te ayudamos? Y él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Yo creo que si esto no te pone a meditar en cómo estamos tratando a los demás, debe hacerlo. Porque Jesús, no soy yo, quise leer todo el párrafo, no hacer una exégesis, no parafrasear. Quise leerlo íntegramente, porque esto debe ponernos a nosotros a meditar, a hacer una autoevaluación. ¿Qué es lo que me trae a mí satisfacción? Porque ¿sabe lo que te debería traer satisfacción? No señalar, no criticar, no juzgar, sino estar haciendo esa obra y estarla haciendo de la siguiente manera, de la manera que Jesús la presenta aquí. Y esa forma es que cuando haces algo por un enfermo, estás viendo a Jesús ahí. Y Él dice que así es, así Él te lo está anotando. No hacemos las cosas para caer bien, no hacemos las cosas para congraciarnos con alguien, no hacemos el bien de manera selectiva a las personas que mejor nos caen. No, lo hacemos porque lo estamos haciendo como para Dios. Y en esencia, según lo que leímos, es realmente para Dios. Yo quiero que tú medites si estás en la posición de Andrés o si estás en la posición de Pepino. ¿Cuál es tu reacción cuando ves la bendición de tu hermano? ¿Cuál es tu reacción cuando ves su necesidad? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo iglesia realmente como Jesús quería? ¿O simplemente nos hemos convertido en una institución? Una institución que compite con otras instituciones a ver quién tiene la revelación mayor. ¿Sabes qué analizaba? Tengo un libro de las 5 religiones del mundo: el hinduismo, el budismo, el islam, el cristianismo. Y en todas encontré un común denominador. Independientemente de que Jesús es el único Dios, el único Señor, el único que ha resucitado después de la muerte por sí mismo y está en el cielo en este momento. Es mi credo, es lo que quiero que tú creas, porque es la verdad, es Jesús el único Señor y Salvador, y eso no está en discusión. Y por eso, precisamente por no estar en discusión, es que tenemos que tomar sus palabras y analizar si estamos cumpliendo lo que Él nos demanda. Porque dice que el que cree en Él debe de andar como Él anduvo. Pero esa metamorfosis que tuvimos de ser iglesia a convertirnos en institución debe involucionar. Debemos volver atrás, volver a las enseñanzas de Jesús. Porque en tanta exégesis y en tantas discusiones intelectuales de los textos sagrados, hemos llegado al punto donde valoramos más las discusiones y el tener la razón en nuestros razonamientos que en ponerla en práctica. El común denominador que encontré estudiando estas 5 religiones es que todas hablan, Buda, Confucio, quien tú me pongas, con principios va a hablar del respeto, del amor, de la misericordia hacia el prójimo. Todas tienen el común denominador de que si de verdad practicas esa religión de manera correcta, tienes que tratar bien al prójimo. No tienes que estar juzgando, criticando, difamando, sino amando, ayudando, siendo empáticos, siendo misericordiosos, siendo como Jesús fue. Que cuando se encontraba con el pecador no era que le daba la palmadita y le aplaudía, pero tampoco le tiraba la piedra. Porque la manera que nosotros tenemos de levantar a los demás con nuestras palabras influye demasiado, y a veces usamos la palabra para el que está en el suelo hundirlo más. Entonces no es un tema de exégesis, no es un tema teológico, es un tema de praxis. ¿Hasta qué punto estamos practicando realmente lo que decimos que creemos?
Porque si creemos en Jesús, que es la única base, que es el único Señor, que es nuestro Dios, si creemos en sus palabras y meditamos en esto que yo leí en Mateo, en sus propias palabras, y nos importa más el enfermo, el que está preso, el que está caído, el que está en una adicción, no es señalar la adicción. Mira aquel que está en pornografía, mira aquel que está en mentira, mira aquel que no dice una verdad nunca. Si en lugar de eso comenzamos a levantarlos, nos vamos a parecer a Jesús. La manera en que nos parecemos a Jesús no es cuando hacemos milagros, porque Él dice en otra parte, ahí en Mateo dice, aléjense de mí. Pero Señor, nosotros hicimos milagros, hicimos de todo en tu nombre. Aléjense de mí porque nunca los conocí. Entonces aquí en Mateo 25 vemos que nunca lo conoció porque nunca hiciste nada por el hermanito más pequeño. No por el influyente que tú te quieres congraciar para obtener favores o reconocimiento o recompensa. No, con el hermanito más pequeño. Aún con ese, aún con el más pequeño, Él lo está anotando para tu bien y para mi bien. Andrés y Pepino, ¿cuál eres? ¿El que recibe el perdón y lo celebra? ¿O el que cuando al hermano recibe la gracia que Dios nos da, nos molesta? Porque ante nuestros ojos debería morir con nosotros y antes que nosotros. Ante nuestros ojos no califica. Esto, señores, no es la forma. En lugar de seguir imitando las prácticas milenarias de buscar al culpable en el frente, debemos de pararnos frente a un espejo y decir, mea culpa. Yo soy el culpable de lo que estoy pasando y me arrepiento, y ponernos en la posición de pecado. Y en esa posición, cuando aceptamos nuestro pecado, entonces recibimos favor, gracia y perdón. Porque el mensaje de Jesús también fue que todo el que se acerca a Él recibiría, el que creería en Él recibiría perdón y restitución. No hay condenación para nadie que confiese a Jesús. No hay condenación, pero para esto debemos de estar fijándonos en Pepino. Debemos de dejar de estar siendo contables de la bendición de los demás y enfocarnos por primera vez en nosotros. Y que cuando nos enfoquemos en el prójimo sea para ser un buen samaritano, para hacer lo que Jesús hacía. Cuanto más hacemos el bien, más nos parecemos a Jesús. Nunca nos vamos a parecer a Jesús tanto como cuando damos misericordia y amor y perdón y gracia y favor. No cuando juzgamos, porque no lo vimos juzgando. Usted me dirá, claro que sí, veo varios versículos donde Él le da duro a gente como tú, a gente criticona. A los fariseos era el que peor trataba. A la mujer en adulterio la trató diferente. A Mateo, publicano, que tenía una fama fama no, infamia, era los publicanos, le dio un llamado. Pero a las personas como el joven rico, que creían que porque cumplían ciertas normas, pero tenían un corazón tan egoísta que desde que le tocaron su tesoro, dijo, no Señor, hasta aquí no llego. Mi amor por ti, Jesús, no llega hasta compartirlo con los demás. Una generación de Andrés, encontrando consuelo en las desgracias de los demás. ¿Cuánto dice de tu corazón que no te alivies porque tus circunstancias mejoren, sino que te alivia el saber que otro sufre contigo? Que en las desgracias de los demás es donde está tu alivio. Que el dolor ajeno a ti te trae paz, tranquilidad, sosiego. Porque otro está sufriendo, porque otro está mal. Querido, te lo tengo que decir con todas sus letras, como lo vi en una serie en estos días. Eso es propio de un monstruo. Y no lo digo para ofender, lo digo para que te pongas frente al espejo y diga, mea culpa. Señor, me arrepiento, es mi culpa. No es la culpa de Pepino, no es la culpa de nadie más. Es mi corazón que ha estado dañando. Es mi corazón que ha estado errado. Y yo te aseguro, por su palabra, que Él te perdona a ti también. Que ese mensaje no solamente será para Pepino, ese mensaje también será para ti. Tú también serás librado de la muerte. Habrá salvación para ti también. Pero tienes que dejar de enfocarte en el del frente. Tienes que dejar de hacerlo. Tienes que enfocarte absolutamente y únicamente en ti y en tu Señor Jesús. Cuando más nos parecemos a Jesús es cuando damos gracia, amor y misericordia. Ese es el carácter de Jesús. Ese es el carácter de Jesús.
No es en los milagros, no es en las prédicas, no es cuando tenemos discípulos o una gran congregación. Nos parecemos a Jesús en esencia cuando practicamos lo que Él nos modeló con su carácter. Y lo que Él nos modeló fue amor, misericordia y perdón. Quiero despedirme con esta reflexión. Hazte la pregunta que se hacía el conde de Montecristo. Hazte la pregunta que se hacía el conde de Montecristo cuando decía: ¿quieren saber lo que a él le daba consuelo? ¿Quieren saber lo que lo hacía sufrir su suplicio con resignación? Simplemente que otro participaba de su angustia, que otro iba a morir con él y antes que él. Amigos, nosotros predicamos la luz, la vida. No nos engañemos más, porque es Jesús que está diciendo que si no lo hiciste, si no trataste con bien aún el más pequeño de sus hermanitos, no lo hiciste por él. La buena noticia es que también cuando lo hacemos, él lo anota. Comienza a tratar a los demás como tú quieres ser tratado. El sermón del monte, ponlo en práctica. Yo mismo me desafío a ponerlo en práctica. Porque de nuevo, más que temas teológicos, más que discusiones de la exégesis de la palabra, es vivir la palabra. No nuestra interpretación de ella acomodada a nuestros gustos, preferencias y denominación. No, vivirla. Hacer iglesia. Para eso tenemos que amar a los demás. Tenemos que practicar lo que Jesús practicó. Perdonen, amen, sean útil al prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. Es el segundo mandamiento. El primero debe ser amar a Dios. Pero de la misma forma que amas a Edgar, debo amar a mi prójimo. No a aquellos amigos que queremos por el tipo de relación que tenemos, sino a todos, aún a esos que nos maldicen, aún a esos que nos persiguen, aún a esos que la verdad es que no soportamos mucho porque se lo han ganado o porque no, pero igual tenemos que perdonar, tenemos que amar, tenemos que modelar a Cristo en su carácter y en su esencia, no solamente los dones de Él queriendo hacer milagros y demás, sino modelar su carácter. He sido repetitivo, pero perdóname, te lo tengo que decir. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que su amor, su misericordia y su favor te sigan donde quiera que estés, donde quiera que hayas escuchado este podcast. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene. Yo soy Edgar Cedeño 8 en todas las redes. Y de verdad, piensa, medita, ¿cómo está tu corazón? Si admites tus culpas, serás absuelto. Este es el único sistema jurídico, el de Dios, donde cuando te declaras culpable, eres inocente. Que Dios te bendiga.